Bienvenidos sean, espero estén bien, ya que hoy les traigo la manera de hacer faroles o arbotantes con luz para sus maquetas, dioramas o belenes. Espero sea de su agrado, me den like y se suscriban. Y sin más, comenzamos. Para empezar, les muestro los LED que utilizo para este proyecto, que son sacados de una extensión navideña y algunos de ellos cuentan con resistencias para evitar se fundan al momento de conectarlos. Uno de los factores favorables es que con esta resistencia podemos usar cargadores de capacidad desde los 3 volts hasta los 12 volts y no se funden. Pero también podemos usar de los normales, que los hay de 5 y de 3 milímetros, solo usándolos con una resistencia la cual deberá ser por lo menos de 100 ohms, para que resista un cargador normal de teléfono con salida de 5 volts. Otra diferencia de los LEDs normales en comparación con los LEDs de extensión es que los normales o más comunes dan luz directa, en diferencia de las de la extensión, ya que su luz es más difusa y con más área de iluminación, pero cualquiera de los dos pueden funcionar correctamente. Para este proyecto necesitamos también popotes o sorbetes de plástico de diferentes diámetros, batidores de café, inclusive hasta tubitos de cotonetes, siempre y cuando no sean de los sólidos o rellenos, ya que por ellos introduciremos los cables de los LED. Asimismo, necesitamos imágenes de él o los arbotantes a realizar, pudiendo ser hasta un simple dibujo de alguno que nos guste o queramos hacer. También necesitamos darle forma a estos para que no solo quede como un poste liso o para tratar de darle la forma del que hayamos escogido a realizar. Y para esto ocupamos recortar parte de plumones o marcadores que ya no necesitemos, ya que como podrán ver encontramos muy variadas formas y con la combinación con los popotes podemos realizar varios modelos. A estos le cortamos las partes que nos interesa sin importar que aún funcionen, ya que no se desperdiciará nada. Ya que el contenedor de tinta, tanto como la punta, se pueden meter en un recipiente con alcohol y así obtener pintura, la cual podemos usar en otro proyecto. Repitiendo este procedimiento con cualquier marcador o plumón que tengamos, los cuales combinaremos con los popotes o batidores de café que más no se acomoden al tamaño de la boca del plumón o marcador. Y así lograr o obtener el diseño que buscamos o más nos gusta. Y al decir verdad, con estos métodos se pueden hacer muy variados diseños, solo es cuestión de ponerle un poco de creatividad. Y así también podrán ver que no solo con los plumones, también por ejemplo este primero que les muestro le hice con un protector de aguja de jeringa, combinándolo con dos tipos de popote, así como una cuenta de madera misma que la dejé espaciada entre los popotes y el protector, coronando en la parte superior con el pistón de hule de una jeringa y para que sirva como base al farol. El segundo también lo combinamos con popotes y un batidor de café, dejando la parte flexible estirada para asemejar anillos agarrados a este, combinándolo con otro tipo de cuenta tipo barril para marcar dónde se sentará el larguero, que cruza y sostendrá los dos faroles, que en este caso está formado el arbotante, el cual se complementa con dos pedazos de batidores de café en escuadra y unidos al poste principal con un palillo con dos cuentas más pequeñas y de diferente forma. Para el tercero utilizaremos solo un popote, ya que pasarán por él 3 pares de cables, ya que este está formado por 3 lámparas, y el cual uniremos 2 brazos a este para completar las 3 salidas para sus 3 LED.
En este cuarto tipo, si colocamos un batidor de café dentro del popote, al cual también agregaremos dos brazos de batidor doblados, pero en este caso taparemos la salida central, introduciéndole un pedazo de cotonete y dentro de este un moldadientes para sostener una cuenta metálica. Para el último, seguimos combinando los popotes con batidores, así como cuentas de madera o plásticas de diferentes formas, agregándole en esta ocasión también algunos objetos más para lograr el diseño elegido. Para hacer las curvaturas de los batidores o tubos de cotonetes, solo tenemos que introducirle en estos un pedazo de alambre galvanizado, buscando sea lo más cercano al diámetro del batidor a doblar. Le damos el doblez que requiramos y para que pueda seguir su forma la pasamos a aire caliente al mismo tiempo que le empujamos hasta completar la forma que queramos y dejamos enfriar. Cabe mencionar que hay que tener cuidado y no dejarlo mucho tiempo al aire caliente, ya que se puede deformar más de lo requerido. Ya frío, solo lo empujamos para sacarlo del alambre galvanizado. En dado caso que no nos quedara exactamente la forma que queramos, podemos introducirle otro alambre más delgado y estando dentro lo podemos moldear un poco más. Y si no nos estorba al momento de introducir los cables de LED, lo podemos dejar adentro. Para poder sacar los cables en algún punto exacto de los batidores curvos, solo tenemos que hacerle con mucho cuidado un orificio con el cautín tipo lápiz, cuidando no quemar de más. Apretando con unas pinzas la parte que quedará adherida al poste para después, y con la ayuda de un moldadientes, marcar bien el hueco de salida. Ya hecho lo anterior, entonces ya introducimos los cables mismos que ya deben estar soldados a LED y correctamente aplicados. Para unir los brazos al poste principal, después de marcar su posición, requerimos hacer primero y con el cautín dos orificios, uno que deberá quedar exactamente frente al otro, cuidando hacerlo solo del tamaño necesario. Y como es muy difícil introducirlo de lado los cables, le hacemos con un cúter un corte del agujero a la parte de arriba, para así introducir los cuatro cables juntos y poderlos ubicar en su posición, para después y con un trozo de popote pegarlos y así evitar se abra. Ya ubicado los brazos con los cables dentro y después de checar que enciendan correctamente los LED, unimos los brazos al poste vertical poniéndole pegamento instantáneo, reforzándolo con plastilina epóxica, buscando que ésta los mantenga unidos los dos brazos al poste vertical. La mayoría de los faroles que haremos en esta ocasión será con resina tipo gemelos o de dos componentes, por lo que tendremos que hacer la forma de estos para así hacerle un molde y luego rellenarlos con esto. Para dos tipos de ellos ocupamos un pedazo del émbolo de una jeringa del tamaño requerido, mismo que recortamos con unas tijeras para lograr la forma deseada. Ya hecho lo anterior, le rellenamos con plastilina epóxica, siguiendo la forma dejada en esta, para después coronarlo con un trozo de cartulinas pegadas o plastilina epóxica, buscando darle la forma que necesitemos o requiramos. Para
para después, ya de secos, hacer los moldes de silicón de ese que se usa para sellar las ventanas. Para el siguiente tipo usamos una cuenta de madera, el cual la introducimos un pedazo de batidor y lo sellamos con plastilina epóxica, así como le hacemos la forma del portalámpara. Para el tipo siguiente, los cubrelámparas lo hacemos recortando dos tapices buscando obtener la forma de dos cornetas, combinándolo con un pedazo de batidor y una cuenta de madera o un portalet de una extensión navideña. En el caso de la última, la realizaremos esta vez con un fruto tipo esfera, el cual encontré en la calle, pero como me gustó su textura, lo usaremos para el farol sencillo. A este lo coronamos con un pistón de hule de la jeringa, rematándolo con dos cuentas esféricas pequeñas, así como formaremos su estructura con plastilina epóxica, dando la apariencia de un farol. Ya teniendo todos los tipos terminados, procedemos a hacerles sus moldes respectivos. Que para colocarle la luz tenemos dos formas. Una es después de colar la resina y antes de que seque introducimos el LED con el peligro de que nos quede chueco. El segundo es ya seca la resina y retirada del molde con un taladro y con una broca del mismo diámetro del LED hacemos una perforación en este mismo que limpiamos antes de introducir el LED. Ya después de colocar todo en su lugar y pintado tendremos como sigue. Bueno amigos, es todo, espero que haya sido de su agrado, para que sigan apoyando este canal, su canal, viendo los videos de principio a fin, dándome like, comentando, compartiendo y suscribiéndose, así como activando la campanita para que no se pierdan ningún video posterior a este. Muchas gracias y los espero en el próximo video.